de física 2, ¿verdad? Comenzamos con la unidad 4, ¿verdad? En cantidad de calor. Con Diego les mandé una corrección, ¿verdad? Que en un programa que les envié estaba repetido la unidad 3 en la unidad 4. Entonces ya con la corrección ustedes tienen ahí pues los temarios de la unidad 4. Esta unidad se trata de cantidad de calor. ¿Qué es el calor? ¿Cómo lo cuantificamos? La ley cero de la termodinámica, donde todo tiende al equilibrio térmico en el universo. Se le llamó ley cero porque ya estaba la primera y segunda ley de termodinámica, entonces se dieron cuenta que la ley de equilibrio térmico era más básica que las otras dos, entonces por no cambiar el orden a las otras dos le llamó ley cero de termodinámica, que consiste en equilibrio térmico. Posteriormente voy a explicar eso. Bien, el temario empieza con 4.1, concepto de calor. Dice. ¿Qué es el calor? Padre, anticipadamente el calor es una energía. Bueno, le llamamos energía térmica, pero al igual que la energía cinética, potencial, mecánica, este es otro tipo de energía. Lo único que con la especificación que es técnica. Por lo tanto, en el sistema internacional van a ser las unidades de joules la medida de la energía térmica, igual que se trabaja en energía cinética, potencial, elástica, potencial gravitatoria y mecánica. Pero veamos ahora, dice el tópico, concepto de calor. Bien, voy a leerla y vamos a interpretar qué es lo que quiere decir. Bueno, calor, lo vamos a identificar con una letra Q mayúscula. Dice, es energía transferida entre un sistema y su entorno debido a una diferencia de temperatura existente entre ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando un sistema, pues un cuerpo, una olla con agua hirviendo es un sistema, y el entorno es todo lo que le rodea, el medio ambiente. Entonces, se transfiere, para que haya transferencia de energía entre el sistema y el medio ambiente, tiene que haber una diferencia de temperatura. Porque si no hay diferencia de temperatura, entonces no hay transmisión de energía térmica. Todos estarían en equilibrio térmico si estarían a la misma temperatura. Y ahí se cumple la ley cero de la termodinámica. Si te saco agua hirviendo en un tazón y lo dejo al medio ambiente, entonces eso salió a una temperatura, pongámosle de 100 grados centígrados. Por la masa multiplicado por el calor específico del agua, tenemos que lo pongo en cierto lugar con cierta cantidad de calor. Pero ¿qué está pasando? El medio ambiente está como a unos, pongámosle, 30 grados centígrados. Hay una diferencia de 70 a 100 menos 30. Entonces eso va a hacer que la taza con agua caliente empiece a transmitirle energía térmica al medio ambiente. Y de allí, pues, pasado un tiempo, 1 hora y media, 1 hora, entraron en equilibrio térmico. O sea que la taza con el agua va a agarrar la temperatura del medio ambiente. Entonces es energía transferida. Bien, esa energía transferida se puede hacer en los sólidos, líquidos. En los gases es un poco diferente. Posteriormente, en la unidad 5 vamos a ver la cuestión de los gases. Cómo adquieren, se habla de calor específico molar, ¿verdad? Entonces para gases, pero cuando aquí más que todo lo vamos a trabajar con sólidos y líquidos. Entonces los sólidos tienen su calor específico de tabla, válido toda vez que no se den grandes diferencias de temperatura. Los líquidos lo mismo, ¿verdad?
tienen su calor específico. Los gases pues depende de la cuestión de presión y temperatura. Bien, esto es importante, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a considerar el calor positivo? O sea, cuando un cuerpo, él se dio la energía al medio ambiente, o el sistema gana calor de alguna fuente. Así como ponemos el mechero con agua hirviendo en un depósito, entonces allí el agua y el depósito están ganando calor y el otro está perdiendo calor, pero está gastando en gas propano. Entonces cuando se transfiere energía térmica a un sistema desde su entorno, como les digo, un sistema puede ser primero un recipiente de aluminio con agua, ¿verdad? Y lo ponemos en un mechero, ¿verdad? Entonces a él le estamos agregando calor. Entonces el sistema está ganando calor, o se dice que está absorbiendo calor. Entonces si el sistema gana calor, absorbe calor, entonces se va a considerar un calor positivo. Y lo contrario, si tenemos una barra al rojo vivo de metal y lo metemos en un recipiente metálico con agua, entonces él salió a una temperatura elevada, pero el entorno de él va a ser el agua o el recipiente. Entonces el agua y el recipiente van a ganar calor y la barra va a perder calor y le vamos a asignar un signo negativo. Esto va a ser importante cuando planteemos problemas con equilibrio térmico. Unos sistemas ganan calor, otros pierden calor, pero al final llegan al equilibrio térmico, porque esta situación tiene que cumplir la ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni destruye, solo se transfiere, que es lo mismo que transforma. Entonces nada de los sistemas físicos escapa a la ley de conservación de la energía. Bien, unidades de medida del sistema internacional que he puesto ahí, SI va a ser en Joule. Otras unidades que podemos utilizar para medir energía térmica son las calorías. Los BTU, que son unidades térmicas británicas. Los aires acondicionados con BTU se miden de 8, de 12, de 20 BTU. A mayor BTU tienen mayor capacidad de extraer el calor de un recinto. Porque un aire acondicionado trabaja como el mismo principio físico de una refrigeradora. Ciclo inverso de Carnot. O sea que retira el calor y lo tira atrás, donde está el serpentín. Mientras el motor eléctrico está trabajando, hay energía eléctrica, hay un gas que va a hacer esos cambios por dentro, pues, y eso es lo que va retirando calor del interior de la refrigeradora. Bien, entonces quedó ya definido el concepto de calor. El otro tópico es absorción de calor por sólidos y líquidos, capacidad calorífica, calor específico. La capacidad molar lo vamos a dejar para cuando trabajemos con los gases. Ahorita esto lo vamos a aplicar únicamente a sólidos y líquidos, y toda vez de que no sea un gran cambio de temperatura, porque si hay un gran cambio de temperatura y el calor específico depende de la diferencia de temperatura, entonces tendríamos que sacar la masa, siempre va a ser constante, ¿va? Mientras no llegue a una velocidad cercana a la luz, e integramos el calor específico con la variación de temperatura. Si tenemos una función del calor específico que varía con la temperatura, pues
Ahí integramos agitación y podemos calcular una cantidad de calor, ya lo voy a explicar. Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar para calcular una cantidad de calor? Bien, experimentalmente se ha demostrado que si tenemos un cuerpo, ¿verdad?, y lo ponemos en contacto con otro, la cantidad de calor que puede perder o absorber va a depender de la diferencia de temperatura entre los cuerpos en contacto, ¿verdad? Entonces, el calor va a depender de la diferencia de temperatura, directamente proporcional. A mayor aumento de diferencia de temperatura, mayor absorción de calor del cuerpo. También el calor que va a absorber el cuerpo va a depender de su masa. A mayor masa de un cuerpo está en capacidad de absorber más calor, toda vez que lo permita la diferencia de temperatura. O sea que si ponemos dos recipientes, uno a la mitad de agua y otro lleno, hay que suministrarle más calor para llegarlo a hervir, digamos, a la olla más grande, tiene mayor masa que a la que tiene menor masa. Eso pues todos, alguna vez hemos puesto agua a calentar en la estufa, ¿verdad?, y lo hemos comprobado. Bien, como el calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura y es directamente proporcional a la masa, el calor es directamente proporcional a la masa multiplicada delta T. Esta masa sería la masa del cuerpo en cuestión, el que está ganando calor o está cediendo calor. Entonces la formulita para calcular una cantidad de calor es que Q es igual a mc delta T. Esta es la constante de proporcionalidad, una C minúscula. No lo pongo antes de M porque es más fácil recordar mnemotécnicamente Q igual a mc delta T. Aunque después de hacer tanto ejercicio le quedan a uno grabada esta fórmula, mc delta T. Ahora bien, ahí está la fórmula. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Pues la vez pasada les mandé con Diego la guía de la unidad número 3, solo me falta mandarles algunos problemas resueltos para que ustedes pues se facilite pues la comprensión de todos estos temas. Lo mismo haría con la unidad 4, enviarles la guía y posteriormente también unos problemas seleccionados, modelos, para que ustedes pues se les facilite terminar de entender cómo es la aplicación de esta teoría. Bien, entonces aquí se ha puesto Q, calor, delta T, diferencia de temperatura. Ahora bien, hay otra magnitud física que se le llama capacidad calorífica, que es simplemente multiplicar la masa del cuerpo en cuestión, y la C minúscula es calor específico. O sea que la C mayúscula es capacidad calorífica y la C minúscula calor específico del material, ¿no? El cobre tiene un calor específico, el aluminio, el plomo, toda vez que no hay grandes diferencias de temperatura, el agua, el aceite, son datos de tabla, ¿verdad? Entonces, muchas veces ocupamos la capacidad calorífica cuando hacemos un experimento con un calorímetro de mezcla, que el calorímetro pues se le introduce el termómetro, tiene el agitador, ¿verdad? El calorímetro viene haciendo así como un termo pues con paredes adiabáticas, que en teoría pues no dejan que entre ni que salga calor en teoría. Entonces en esos casos se utiliza para calcular una cantidad de calor esta fórmula, C mayúscula por delta T, en donde este C mayúscula viene a representar la capacidad calorífica de todo el sistema del cuerpo, si lo tomamos como un todo. Entonces, no confundir, la C minúscula es calor específico y la C mayúscula es capacidad calorífica.
Bien, bien, como hay bastantes problemas de aplicación de cantidad de calor que se utilizan calorías, ¿verdad? Se hizo un experimento en donde se dejaba caer una pesa y está con una cuerda. Esta cuerda está atada a un molinillo, adentro hay agua, y entonces al caer la pesa, el agitamiento que este molinillo eleva como 1 grado, pues, la temperatura del agua. Entonces ahí se calculó, pues, se calculó la cantidad de calor que absorbía el agua debido a un trabajo mecánico, que es el de caída de una pesa. Yo creo que ustedes pueden buscar esto, el diseño del experimento en internet, ¿va? Ahí van a dar cuenta. Pero esto es sencillo. El equivalente mecánico del calor es que si yo tengo en calorías, puedo pasar a Joule mediante este factor de conversión. Y una caloría igual a 4.186 Joule. También lo pueden encontrar así, ¿no? Que es lo mismo. Una kilocaloría es igual a 4.186 kilojoule, ¿verdad? Ya esto ya lo sabemos de física 1, que la J no significa joule, porque el K lo puede volver a suprimir, ¿verdad? Entonces, pero algunos problemas, ¿verdad? Así es que estos problemas los podemos trabajar con el sistema internacional o podemos trabajar con calorías. Esto es que los calores específicos de los materiales puede venir dado en calorías por gramo por grado centígrado o en kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. Porque la diferencia de calor en Kelvin y en centígrados, pues prácticamente viene siendo lo mismo. Esto lo van a dominar, pues, cuando ustedes empiecen a entender los ejercicios, ¿verdad? Bien, quiero decirles, pues, que tanto la unidad 3 como la unidad 4 son unidades cortas, ¿verdad? La unidad 5 es la transferencia de calor, que está relacionado con esto. Así que quizás por de pronto nos quedaríamos hasta acá. Quiero felicitarlos, los resultados del examen, pues, han sido buenos. Va a ser, pues, que las guías resueltas, la teoría, pues, han sido comprendidos, y pues sigan así, ¿verdad? Siguen viendo los ejercicios, viendo la teoría. Yo, como les digo, aquí hago un resumen, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en internet la teoría de esto para profundizar un poquito más. Así que muchas gracias por su atención.